Muy bien, entonces vamos con nuestro segundo tema de esta sesión, que serán los textos recreativos. Y bueno, pues textos recreativos, no muchas veces cuando estudiamos español tenemos la oportunidad de analizar ese tipo de textos. A mí en lo personal me gustan mucho porque son como esa parte divertida, esa parte cultural de los textos. Entonces por eso me gusta mucho incluirlos en mis proyectos y en mis temarios. Entonces, bueno, pues los textos recreativos, como su nombre lo indica, son aquellos que tienen como objetivo entretener al lector. Sí, aunque parezca irónico, dentro de la literatura también existe la necesidad de divertirnos, porque no todo puede ser aburrido. Yo sé que para algunos es sumamente tedioso estar aprendiendo sobre los diferentes tipos de textos, pero miren, a la larga, esta información es importante porque nos ayuda a entender la diversidad que tenemos y que a veces solamente nos concretamos a dos o tres tipos de textos, solamente hacemos resumen y ensayo, pero hay una infinidad de textos que podemos explorar y utilizar para hacer nuestros trabajos también de manera más eh, variada, ¿no? Entonces, en el caso de los textos recreativos, pues se dividen en dos. Número uno, que pueden ser textos populares, chiste, adivinanza, refrán, que pueden ser literarios, novela, cuento, poesía o entremés. Y algunos de ellos también incluyen gráficos como lo son los cómics. Los cómics también entran dentro de la literatura y de los textos recreativos, porque tienen una narración, tienen un orden, tienen una estructura que les permite ser catalogados en este sentido. Entonces, si bien ese tipo de texto puede aportar información útil, como por ejemplo las novelas históricas o las novelas de ciencia ficción, su objetivo principal no es el de informar, sino el de abastecer de la realidad propia a quien los lee. Este tipo de texto puede ser de cualquiera de los géneros literarios mayores, como por ejemplo la épica, la lírica y el drama. Y a la épica pues le pertenecen las novelas, los cuentos y las leyendas, los mitos y las fábulas. Los cómics y las novelas gráficas también se incluyen en este grupo. Este género pues tiene los textos recreativos más leídos por las personas alrededor del mundo. Entonces, obviamente, ¿cuántos de nosotros no hemos leído una novela, un mito, una fábula, un cómic? Y bueno, pues ha resultado favorecedor, quizás sean de las únicas cosas que leemos, ¿no? Entonces, en la lírica, pues se encuentran los poemas, tanto los que riman como los que se hacen en verso libre, y por último el drama, y este está constituido por textos escritos que tienen como objeto ser representados por actores, como por ejemplo los guiones teatrales, ¿no? Todos estos, o por ejemplo la ópera también puede ser parte de la lírica, perdón, del drama. Entonces, todos estos textos pertenecen a ellos. Ahora, vamos a ver cuáles son las características de los textos recreativos a nivel general, incluyendo los populares y los literarios. En esta sesión vamos a ver, vamos a hacer esa distinción y vamos a ver algunos ejemplos, vamos a tener que trabajar en algunos ejemplos para poder desarrollarlos de la forma correcta. Entonces, las características de los textos recreativos son internas y externas. Las internas son las que tienen que ver con el tipo de texto, pudiendo ser narrativo, poético o dramático. En todos los casos son textos ficticios. Y las externas tienen que ver con el formato literario usado, es decir, si está si está escrito en prosa, verso o diálogo, y normalmente la prosa pues predomina por encima de de el resto del texto, ya que es la forma natural en la que nos expresamos. Cuando tú leas o veas en un texto que dice escrito en prosa, quiere decir que la persona que lo escribió lo hizo de manera libre, ateniéndose a las reglas que son si está escrito en párrafos de tantos tamaños, de tantas sílabas, bla, 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 sino que más bien es un escrito natural, que es algo que nosotros hacemos, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de los textos, de este tipo de textos recreativos? Bueno, su función número uno es llamar la atención. El texto recreativo debe de ser atractivo desde el principio hasta el fin para que el lector esté predispuesto a recibir esa información con agrado. También, el segundo función es entretener al lector. Los textos recreativos no se tratan, perdón, de redacciones científicas objetivas,
concretas o sin ningún tipo de pasión. El autor debe de conseguir entretener al lector y generarle sentimientos como diversión, tristeza o tensión, y es por ello que son composiciones bellas y agradables para la lectura. Otra función es que sea leído de principio a fin. Mientras que un texto científico contaría con un índice para buscar el apartado que más te interesa, este tipo de composición, la de los textos recreativos, está elaborada para ser leída completamente. Es decir, no voy a leer la mitad del cuento de Caperucita Roja y dentro de 3 años lo vuelvo a leer. No, es para que lo leas de una sola. Generalmente son composiciones cortas, y entretenidas que te van llevando de un paso a otro, ¿no? Entonces, pues no tendría ningún sentido si se lee y se estructura en partes, y porque pues podría perderse la información en el camino. Entonces, por esto es que los textos recreativos cuentan con una introducción, nudo o desenlace, ¿ok? Mm, ¿Cuáles son los tipos de textos recreativos? Muy bien. Como lo comenté, estos pueden ser dos tipos, literarios y populares, aunque algunos estudiosos de la lengua pues incluyen también al texto gráfico como un tercer tipo de texto, que en el gráfico pues ya dijimos, ¿no? Cómic, a lo mejor tiras cómicas, algo de ese tipo, ¿no? Y dentro del literario pues están las novelas, los cuentos, los poemas, las piezas teatrales, entre otros, y se caracteriza por la representación que plasma el autor sobre una historia, unos personajes y un contexto. Tienen una estructura acorde a su género y va evolucionando según el movimiento literario de cada época y la audiencia. Por ejemplo, los hermanos Grimm no elaboraban sus cuentos al igual que lo hace ahora J.K. Rowling. Entonces son diferentes, a lo mejor son dentro de la misma gama, pero tienen diferente estructura porque la necesidad del lector, la inquietud de los lectores va cambiando dependiendo de las épocas. No son iguales los textos que leían tus padres cuando eran jóvenes a los textos que leen ahora, ni los textos que lees tú en este momento que cuando eras un niño, sino que vamos cambiando y conforme vamos creciendo vamos necesitando diferentes tipos de textos, ¿ok? No es justificación que en un trabajo de universidad presentes el cuento del el sapo y de la Caperucita Roja cuando hay muchísimos libros más que puedes utilizar ya en un nivel de adulto. Y no necesariamente tienen que ser novelas, pueden ser historias, incluso muchas de ellas están ya en formato de cine, y eso pues nos ayuda. Si ves la película, lees el libro, vas a tener más información y puede ser más atractivo para ti. Pero ya dependiendo del nivel en el que estamos, pues necesitamos aumentar nuestros libros, muchachos. No podemos seguir leyendo cuentos a nuestra edad si no tenemos niños, ¿no? Necesitamos adaptarnos también e ir creciendo y evolucionando. Muy bien. El siguiente tipo de textos son los textos populares. Y los textos populares pues son los chistes, las adivinanzas, los refranes, las canciones infantiles, chascarrillos, etcétera, y se distinguen porque se suele desconocer su autor original y se transmite a través de la tradición oral de generación en generación, variando su estructura o letra en muchos casos. Por ejemplo, la tarará es una canción española popular de la que se desconoce su origen, pero se sigue cantando en los coros de cualquier escuela a este día, como por ejemplo las rondas aquí en México, la ronda, no sé, la de San Miguel, la de la lluvia, o sea, todas este tipo de, la de ay, Doña Blanca, en fin, todas estas rondas las cantamos desde niños y forman parte de nuestra tradición. Entonces, todos estos textos populares tienen que ver con esto. Ahora, ¿por qué el chiste y la adivinanza? Porque son composiciones que requieren imaginación, requieren estructuración y requieren una cierta, lo voy a decir así, gracia. No cualquier texto puede ser un chiste, ni un chiste puede ser cualquier texto, sino que tiene sus características muy especiales, ¿ok? Ustedes van a tener que trabajar con alguno de estos textos. Les pido por favor que sean creativos y que eviten hacer copy-paste totalmente, sino que aprovechen la oportunidad y el ejercicio para aprender al respecto. ¿Ok? De eso se trata. Por eso es que estoy dejándoles tiempo suficiente para que puedan trabajar desde que empezamos con los textos, porque mi intención es hacerlo tipo taller, es decir, que ustedes escriban. Yo sé que es muy cansado y es muy difícil a veces dedicarnos a escribir, pero
El día de hoy, pues bueno, tenemos estos textos que son bastante divertidos y que pueden hacerlo también ustedes de manera creativa. Así que por favor, les pido que los hagan con la paciencia que deben de tener. Tenemos suficiente tiempo, hay que realizar los apuntes porque ya estamos a nada de empezar de realizar nuestro examen. Así que estos apuntes les van a servir para estudiar para su examen, ¿ok? Así que sin más preámbulo, entonces les pido por favor realizar las actividades que tengo previstas para ustedes para este tema. Hay que revisar los videos auxiliares que estoy incluyendo, así como los textos. Hay que realizar los apuntes para empezar a preparar nuestro portafolio de evidencias, ¿ok? Así que, muchachos, los dejo para que empiecen con su trabajo y cualquier duda, por favor, comuníquense conmigo que estoy para servirles.